Hola mis hermanos, bienvenidos a su canal Biblia Motor, junto a su hermano Mario Fernández. Para mí es una bendición tener que estar en este lugar trayendo un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Eh, el tema que vamos a tratar en esta ocasión tiene relación con la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Quiero partir diciendo cuál es mi postura al principio del video para que usted pueda hacerse una idea para dónde va a apuntar esta predicación. Bien, mi postura es tan simple como esta. Pienso que estos dos eventos acontecen en un mismo día. Sí, hermanos míos. A diferencia de la mayoría de los predicadores que hablan sobre estos temas, ellos los separan y los posicionan en diferentes tiempos, pero a la verdad, para mí, acontecen en un mismo día. Espero que los argumentos que pueda entregarles en esta hora sean de gran bendición para usted. Y anhelo en el corazón, cuando le entregue el pasaje que cierto día encontré hace mucho tiempo atrás, más bien dicho, descubrí un pasaje en la Biblia que a mí me dejó con la boca abierta. Y sabe, hermano, de todo corazón, yo espero que usted también pueda quedar con la boca abierta, así como yo quedé con la boca abierta. Bien, vamos a tomar como base de esta predicación Segunda de Tesalonicenses 2, desde el 1 hasta el 8, pero solamente vamos a leer un par de versículos, pero nos vamos a tomar hasta el 8. Nos vamos a apoyar hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Hasta ahí solamente vamos a leer y daremos comienzo, ¿cierto?, a esta predicación. Primero, nos vamos a tomar del versículo 2 para tener que hablar la siguiente o declarar las siguientes cosas. Quiero que escuche bien, hermano, lo que voy a decir, porque es muy importante, porque este texto, el 2, más o menos lo da a entender. La palabra, al igual que muchas cosas, lamentablemente se puede manipular. Sí, hermanos míos, la palabra se puede manipular. La pregunta no es si se debe, porque no se debe manipular. Pero, sin embargo, la misma palabra me enseña a mí que se puede manipular. ¿Permite Dios que la palabra se manipule? Sí, Él lo permite. ¿Está de acuerdo Dios con que la palabra se manipule? No, no está de acuerdo. Fundamentemos esto más allá del texto del versículo número 2. Estaba mi Cristo por empezar su ministerio, venía Él de su ayuno de 40 días y 40 noches, y enseña la palabra que se acerca a Satanás, y Satanás venía apoyado en la propia palabra para tentar a Cristo, así tal cual. Satanás venía apoyado en la palabra, manipulando la palabra a favor de él, quiso tentar a Cristo, mas no lo logró. ¿Ok? Ahí tiene el primer ejemplo. Segundo, Apocalipsis 22, 18, 19. Los textos dicen más o menos así: el que le pone y el que le quita va a recibir su propia recompensa o su propio castigo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Eso lo dice la palabra. Por lo tanto, hermanos míos, la palabra puede ser manipulada,
tanto por Satanás mismo como por los hombres. Y ya sea el uno o el otro, poniéndole o sacándole, van a recibir su propia recompensa. ¿A dónde quiero llegar con esto? Existen muchos estudios bíblicos, existen muchas doctrinas, y no todos los estudios bíblicos son de Dios, ni todas las doctrinas que aparentemente se basan en la palabra son de Dios. Así tal cual como usted está escuchando, hermano. Lamentablemente, la mayoría de los hermanos se ha alejado de la palabra escrita, y se ha ido detrás de los estudios bíblicos, y se ha ido detrás de los profesores y maestros, que no estoy en contra de ellos, sino estoy en contra de los estudios bíblicos y de ciertas doctrinas que definitivamente, a la luz de la propia palabra escrita, ciertamente no son de Dios. Así tal cual, hermanos míos. Entonces, en consecuencia, la invitación es para que usted se vuelva a la palabra escrita. Primeramente, usted preocúpese de leer la Biblia desde el principio hasta el final. No parta al revés, no parta yéndose primeramente a los estudios bíblicos y confirmando en la palabra. No, esto no es así. Usted tiene primeramente que recibir la palabra y después usted pesa los estudios bíblicos en base a la palabra. Esa es la forma correcta de estudiar la palabra. Agradecemos a todos esos hombres y mujeres que se preocupan por entregarnos sana doctrina y se esfuerzan en el estudio de la palabra, pero sin embargo, y en esto yo también me incluyo, 100% me incluyo en esto, lamentablemente, todos los hombres nos equivocamos, producto de nuestras pasiones, producto de nuestras cobardías, producto de nuestras ignorancias, nos equivocamos. Hermanos míos, el llamado es a volverse al estudio de la palabra, no volverse al estudio de los estudios de la palabra. Nos empieza así. Amén, hermanos míos. Esto más o menos es lo que el versículo 2 nos da a entender. A grosso modo, usted sáquele una mejor exhortación de la que yo le he podido entregar en este momento. Sigamos. Durante muchos años se me enseñó de que la iglesia iba a ser arrebatada antes de la aparición, o más bien dicho, antes de la gran tribulación. Pero sin embargo, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los dichos de los hombres? ¿A los dichos de un ángel? ¿De un espíritu? ¿O le vamos a creer a la palabra escrita? Pues definitivamente, en lo personal, le voy a creer a la palabra escrita, por sobre todo escritura de hombre, y por sobre todo dicho de ángel o espíritu, le voy a creer a la palabra. Si la palabra a mí me dice que Cristo no va a venir mientras no se manifieste el anticristo, entonces esa es mi base y de ahí tengo que yo partir estudiando la palabra si quiero aprender sobre la segunda venida y sobre el rapto de la iglesia. Posteriormente, otro argumento que he escuchado a través del tiempo sobre el rapto de la iglesia y argumentos que dan para sustentar ciertas doctrinas es el hecho de que la iglesia es la cual es impedimento para que se manifieste el anticristo. Así es como lo enseñan. Tanto estudios bíblicos como desde el mismo púlpito se declara de esta manera, de que la iglesia es la que impide que el anticristo venga. Y eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Pero sin embargo, hay textos de los cuales ellos se toman. Y uno de ellos es el que está en el número 7. En este mismo pasaje, versículo 7, el texto dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este él es el que muchos dicen que es la iglesia. En lo personal, digo que no es la iglesia, porque ese él no es otro que el Espíritu Santo. No puede ser la iglesia. ¿Y por qué no puede ser la iglesia? Por los siguientes argumentos. En distintos libros, la iglesia es declarada, si dijéramos, si usáramos un género, es declarada con género femenino. En muchas partes se habla de la novia, de la amada de Cristo. Perfecta mía, llega a decir en otro texto. Por lo tanto, en muchos textos, la iglesia aparece como ella, como femenina, y no como él. Por lo tanto, he aquí una de las cosas que acontecen en aquellas doctrinas que nos vienen de Dios. Toda doctrina que nos viene de Dios siempre va a presentar incongruencias, siempre va a presentar diferencias y contradicciones. Más una doctrina de Dios, que hay muchas doctrinas de Dios, y gracias a Dios que hay doctrinas con las cuales podemos hacer comparaciones. Las doctrinas de Dios se mantienen parejitas, se apoyan las una con la otra, se complementan la una con la otra, no así las doctrinas que no son de Dios. Por lo tanto, en este texto y en este pasaje en el cual ellos mismos se apoyan para fundamentar esas doctrinas, encontramos una gran falencia y una gran diferencia, porque no es posible, bajo ningún concepto, la Biblia se va a equivocar, la palabra nunca se va a equivocar. No es posible que en una parte de la Biblia la iglesia aparezca y sea reconocida mundialmente como la novia, como ella, y que de repente de la noche a la mañana aparezca como él. ¿Se da cuenta, hermanos míos? ¿Había usted pensado en este pequeño gran detalle? Que por un lado la llaman a ella y por otro lado la llaman a él. ¿A qué se le asemeja eso, hermanos míos? ¿Le suena por ahí libertad de género? Esto es peligroso, muy peligroso. Estas enseñanzas que se meten ocultamente, muy por debajo, son insertas años, esperan su momento para salir a flote. Usted ve cómo está el mundo en este momento, para dónde está apuntando el mundo, para dónde están apuntando las leyes. Satanás fue astuto e introdujo esta doctrina hace muchos años atrás. Sigamos. Otro gran detalle que tiene la palabra, o este pasaje más bien dicho, es que hace referencia en el número 8 al resplandor de Cristo en su segunda venida. Lo vamos a leer. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el resplandor de su venida, hermanos míos. Qué hermoso es este pasaje, porque este pasaje ya nos empieza a lanzar a tierra firme en esta predicación. Mi Cristo, a lo largo de la palabra, recibe distintos nombres. En algunos pasajes se le conoce como el alfarero, o se le reconoce como el alfarero, más bien dicho. En otro pasaje se le reconoce como el castillo mío, como la esperanza mía. En otros pasajes es reconocido como la luz. Y Dios dijo, hágase la luz.
Cristo está desde Génesis hasta el término de la palabra y aparece como la luz. Inclusive él mismo lo llega a aclarar y lo llega a decir: yo soy la luz del mundo, lo dijo mi Cristo. Y en este pasaje, en el número 8, empiece desde aquí en adelante a tener mucho cuidado en los textos. Y él dice que vendrá y destruirá con el resplandor de su venida. Lo vamos a dejar hasta ahí. Lo vamos a volver a retomar este tema minutos más adelante. Quiero tocar otra cosa más antes de irnos a otro pasaje. Otra de las grandes enseñanzas que había recibido durante los años era el hecho de que siempre se me dijo de que la iglesia iba a ser arrebatada antes de que aconteciera la gran tribulación, y se toman y declaran estos argumentos, porque no sé de dónde los toman en estricto rigor, y declaran las siguientes cosas: es que la iglesia es la novia de Cristo, por lo tanto la iglesia no está para ser maltratada. Amén, gloria a Dios, dice la gente. La iglesia, si usted tiene su esposa, ¿a usted le gustaría que maltrataran a su esposa? Y uno dice automáticamente no, pues de ninguna manera. Y ok, y empieza a formularse la doctrina y se le empieza a encontrar asidero. Pero luego empezamos a estudiar la palabra y mire lo que dice la palabra, segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 7. 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Plop, quedo para adentro. Por un lado se me enseña que la iglesia no está para estas cosas, pero la palabra escrita dice que tenemos que ser atribulados, o que vamos a ser atribulados. El 7, mira, escuche. Y a vosotros que sois atribulados. O sea, aquí Cristo ya reconoce que tribulación va a haber sobre los hombres. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Segunda venida de Cristo. Aparece en el cielo con sus ángeles. No aparece con almas de hombres. No, aparece con ángeles, con seres celestiales. En otro texto dice sus santos. Y cuando toman ese texto algunas doctrinas, dicen: ve, hermanos míos, aquí está, santo. Esos son los que salieron de la gran tribulación y los que se salvaron, y dan unos argumentos que son los que estaban en el cielo y vienen con Cristo. No, nadie puede acceder al cielo sin antes acontezca juicio. Por lo tanto, no pueden ser hombres, son ángeles en su segunda venida. Y Cristo es quien le da término a toda tribulación que tenga los hijos de Dios. ¿Ok? Lo voy a invitar para que nos vayamos al libro de Zacarías 14. Zacarías 14, desde el 4 hasta el 7. Hermanos míos, si hay algo nuevo en esta predicación, es esto. Aquí está lo nuevo que mi Dios me ha permitido traerles para usted y compartirlos con usted. Este es el pasaje que a mí me dejó con la boca abierta cuando lo leí. Me tomó muchos años tener que salir de la duda si lo que yo estaba leyendo era correcto o era incorrecto. Y tuve que ir a muchos libros, por aquí, por allá, para poder darme cuenta que lo que estaba leyendo era tal cual como lo que estaba escrito. Hermanos míos, quiero hacerle una pregunta. Si en este momento le preguntara, ¿sabe usted, más bien dicho, si yo le dijera, ¿sabe usted que Cristo viene en la tarde? ¿Cuál sería su respuesta? Automáticamente usted me diría: está loco. No se conoce el día ni la hora, dice la palabra. Y ciertamente apoyo aquel dicho.
La palabra dice textual que no se conoce el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre. Pero la palabra también dice que Cristo viene en la tarde. Sí, hermanos míos. La palabra también dice que Cristo viene en la tarde. Y en este momento mi Dios se lo va a demostrar. Y por primera vez para muchos de ustedes, a lo mejor, y lo anhelo en el corazón, usted va a recibir una nueva palabra. No es una nueva revelación, no. Yo no traigo revelaciones nuevas. Traigo una palabra fresca que siempre ha estado ahí, oculta, pero reservada para nosotros, los pequeñitos de Cristo. Amén. Vamos, de a poquito. Este es un video largo. No lo voy a poder desarrollar en un solo video. Lo vamos a hacer en más de un video. Bien, vamos. Número 4. Del 4 en adelante. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Sí, hermanos míos, al caer la tarde habrá luz. Y doy gloria a Dios por esto. Y agradezco a este Dios de lo alto que un día decidió revelarme esto. Y hoy día lo comparto con usted. Hermanos míos, voy a comprimir esta prédica en este momento para que vaya usted dándose una idea más amplia y lo vaya entendiendo con anterioridad a mis explicaciones. Primeramente, el día en cuestión se va a dar de la siguiente manera, a grosso modo. Antes de mediodía, minutos antes, exactamente no conozco el tiempo preciso, pero antes de mediodía, una voz desde el cielo hace el llamado a los muertos en Cristo y empieza la resurrección de los muertos. Y atrasito empiezan a subir los que estén vivos, los que hayan quedado. Y en el aire se encuentran con su Señor, con su Maestro. El mismo día del arrebatamiento de la iglesia, también acontece la segunda venida. Pero sigamos. Resucitaron los muertos en Cristo y los vivos, y se encuentran por mandato de Dios, por voz de Dios, llama a los muertos. Y esos muertos también tienen un orden. Tienen nombre y apellido los dos primeros que resucitan. Oh, sí, hermanos queridos, esto no anda en lote. Mi Dios tiene todo ordenadito, e inclusive la resurrección de los muertos ya tiene un orden. Pero en este momento me lo guardo y lo vamos a hablar más adelante. Lo he declarado en otro video, pero para este video lo voy a dejar más adelante. Posteriormente de ese llamado, después que resucitan los muertos, la palabra enseña, como en el 4, Cristo desciende o se deja descender, se deja sentir, ¿cierto?, su presencia en el monte ya mencionado, y este monte es partido por causa de un tremendo terremoto porque aparece Cristo. Esa aparición yo no puedo decir en este momento, o no se puede decir en este momento si es visual. Aparentemente no es visual, pero Él desciende con poder cierto sobre ese lugar y se produce un tremendo terremoto, como nunca antes había acontecido, superior
a lo del tiempo del rey Usías, superior, inclusive, creo, perdone, en este tengo que usar el creo, mayor al ocurrido aquí en Chile, en el terremoto allá en Valdivia, de 9 puntos y algo, que fue el que aconteció. ¿Recuerda usted, si es chileno, nosotros los chilenos, entre comillas, estamos acostumbrados a los terremotos? El último terremoto más grande que aconteció aquí en mi nación fue el del 2010. 8 puntos y algo fue el terremoto. Recuerdo en esa ocasión, perdone que me salga un poquito, pero quiero para que usted vaya haciéndose una idea de este terremoto que aparece aquí y la importancia de este terremoto. Recuerdo yo que eran como aproximadamente las 9 de la mañana y todavía no aclaraba. Andaba yo visitando a mis seres queridos, viendo en qué condiciones estaban, y yo salí de mi casa aproximadamente como a las 8 de la mañana y salí en tinieblas, literalmente en tinieblas. Y eran las 9 de la mañana y todavía no aclaraba aquí, por lo menos en mi pueblo, en Lota, todavía no aclaraba. Era tanto el polvo que se había levantado en esa ocasión que los rayos del sol no penetraban la capa de polvo. Bien, hermanos míos. Entonces, en el día en cuestión, al mediodía acontece un terremoto a nivel mundial. Y ahora ya no es solamente Jerusalén, no es solamente Israel, ¿cierto? Que va a estar en oscuridad, no. Ahora va a ser todo el planeta. Va a estar envuelto en una tremenda capa de polvo que va a impedir, desde el mediodía hasta una hora que desconozco en la tarde, va a impedir el paso de los rayos del sol. Por eso la Biblia dice que que, que no, ¿cuánto es? Que no va a haber, que será un día en el cual es conocido Jehová, que no será ni día ni noche. Por eso es que el texto dice eso, que será un día que no será ni día ni noche, por cuanto va a estar todo oscuro. Pero sin embargo, hermanos míos, en la tarde, a una hora que desconozco, que solamente conoce nuestro Dios, va a aparecer mi Cristo con su resplandor. Él va a ser la luz que va a aparecer en la tarde y va a disipar toda tiniebla, tanto en el planeta como en el corazón de los hombres. Esa es la magnitud de la aparición de mi Cristo en aquel día. Habiendo sucedido la resurrección de los muertos, antes de mediodía, Él aparece en la tarde de forma visible, con su resplandor, acabando con toda tiniebla. Esa es palabra de Dios. Ha estado escrita aquí durante siglos, más bien dicho, ya durante casi 2 milenios. Esta palabra lleva escrita aquí, más de 2 milenios, porque este es el Antiguo Testamento. Más de 2 milenios lleva escrita esta palabra aquí. Y hoy día mi Dios la ha compartido con usted, para que no sea engañado por cualquier doctrina, para que no se deje mover por cualquier doctrina. Hasta aquí la predicación está incompleta. Sigamos adelante. Quiero, para terminar este primer video, quiero declarar otros textos, porque ahora ya usted tiene una nueva base para poder entender otros textos que hasta aquí nos habían sido vetados, pero hoy día Dios los empieza a abrir para usted. Esos son los siguientes. No los voy a nombrar los textos en sí, los voy a declarar solamente. Usted los busca después, usted también es un estudioso de la palabra, y si no, esfuércese, búsquelo. Haga un trabajo investigativo para la gloria de Dios. Hay un texto que dice, como ladrón en la noche. Y hay otro texto que dice, como el relámpago. Bien. Como ladrón en la noche primeramente. Muchas veces escuché
que decían de que Cristo viene como ladrón en la noche, está en la Biblia, ¿cierto? Pero de alguna manera entendíamos, ¿cierto?, que venía a robar y a tomar a su iglesia y para poder darle sustento a la otra doctrina. Pero sin embargo hoy día con estos textos que usted está escuchando o acaba de escuchar, se puede dar cuenta que la interpretación no es la más correcta, sino que más bien dicho, cuando el texto dice como ladrón en la noche se refiere que el ladrón viene a oscuras y Cristo viene estando el planeta en oscuridad y los corazones de los hombres en oscuridad. No que viene como ladrón a oscuras, no, sino que viene estando en oscuridad el planeta. Y Él viene con su resplandor a disipar toda oscuridad. ¿Ve que es distinto? Pero ahora se le puede dar sustento a ese texto, gracias a este pasaje. Vamos con el segundo texto, como el relámpago. Siempre escuchamos nosotros que la interpretación de ese pasaje es la siguiente. Hermanos míos, dicen los hombres, la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia va a ser en secreto y va a ser como el relámpago, rápido, ¡pah!, en un abrir y cerrar de ojos. Dicen y toman otro texto, en un abrir y cerrar de ojos será la venida de Cristo cuando venga a buscar a la iglesia en el rapto y se toman del relámpago. Pero sin embargo, no consideran lo siguiente. El relámpago tiene dos grandes características. Una de ellas es la velocidad. Sí, ciertamente, allá sí dieron eso, la velocidad. Pero el otro gran detalle es que es la luminosidad que tiene un relámpago. Caminando por el bosque, he tenido la ocasión de ver relámpagos, ¿cierto? Totalmente oscuro el bosque y hay relámpagos que han caído detrás de nosotros, obviamente a distancias lejanas, pero dándole la espalda, relámpagos han caído y el relámpago, la luminosidad del relámpago llega más allá de donde mis ojos alcanzan a ver. Entonces, entendiendo eso, podemos entender esto de la luz que es Cristo. Cristo es como la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo es como el relámpago. Sí, no por lo rápido, con lo que Él va a venir, no, sino es por la luminosidad con la que Cristo aparece, no con la velocidad que Él viene, no. Él no viene y se va al tiro, no. Es su segunda venida, ahora empiezan los juicios. Ese es otro tema. Queridos hermanos, hasta aquí quisiera dejar este primer video. Espero que haya encontrado algo interesante en esto. Déjeme sus comentarios. Necesito sus comentarios para poder ir mejorando. Compartir lo siguiente, una anécdota. Este video es como el video número 11 o 12 de este mismo tema. Me ha costado un mundo hacer este video. Y de seguro he de tener equivocaciones entre medio de ellos. Espero que usted no esté colando el mosquito y se esté tragando el camello, sino que sepa valorar el esfuerzo y el trabajo que estoy realizando en este momento. Mi Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias.